Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. En este vídeo vamos a hablar sobre las organizaciones secretas que hemos visto en Roshar. En cuanto a spoilers, dado que es un vídeo de preparación para el quinto libro del Archivo de las Tormentas, habrá spoilers de todos los anteriores, pero no de avances del quinto libro, ya que quiero respetar la decisión de la gente que haya preferido no leerlos. Dado que hay algunas organizaciones que son saltamundos, cuando hable de ellas habrá también spoilers de todo el Cosmere, pero ya os avisaré cuando llegue el momento. En cuanto a la estructura, voy a dividir el vídeo en 4 partes. Primero, una pequeña introducción, qué se entiende por organización secreta y cuántas hay en el Archivo de las Tormentas. Luego, en la segunda y tercera parte, vamos a ver estas organizaciones una por una, objetivos, miembros y estado actual. Lo he dividido en 2 porque primero hablaré de las que solo aparecen en Roshar y luego de las que son saltamundos, y en esa tercera parte habrá spoilers de todo el Cosmere. Y finalmente, una cuarta parte con un poco de especulación. Ahora veremos por qué. Vamos con ello. Como introducción, las organizaciones secretas, como su nombre indica, son esos grupos que se mantienen desconocidos para la gran mayoría de la población de Roshar, y que, pese a que durante la actual desolación pueden apoyar a un bando o al otro, tienen sus propios objetivos. Dicho esto, para saber cuántas hay, tenemos que remontarnos a esta World of Brandon de 2014, en la que Sanderson dijo que en aquel entonces había 9 en activo, y contando la fecha, esto fue entre palabras radiantes y juramentada. De estas 9, estoy bastante seguro de 7 de ellas, que son las que veremos en las partes 2 y 3 del vídeo. Y finalmente, en la parte 4, especularé sobre cuáles son las 2 que creo que pueden faltar. Empezamos con las que tienen solo spoilers del Archivo de las Tormentas, siendo la primera los Hijos de Honor. Estos son una organización cuyo objetivo es el regreso al poder de la Iglesia Borin, como el que tuvo antaño durante la Hierocracia. Su principal baza para conseguirlo es provocar el regreso de los portadores del vacío, ya que creen que como consecuencia, esto traerá también de regreso a los heraldos. La parte de los portadores del vacío ya se ha cumplido, aunque no creo que les haga mucha gracia ver en qué estado se encuentran los heraldos actualmente. Es más, es algo interesante porque su propio líder, Restares, es uno de ellos, ni más ni menos que el heraldo Kalak. Aparte de él, en cuanto a sus miembros más importantes, conocemos al difunto rey Gavilar, a Amaram y a Lais Adeas, y los altos príncipes Zanadal y Bama. Y, dado que excepto Kalak, absolutamente todos los otros miembros que conocemos de la organización están muertos, no sé ni siquiera si se puede considerar que los Hijos de Honor sigan en activo en Viento y Verdad. La siguiente que veremos son los Rompedores del Cielo. Más allá de sus características como Orden de Radiantes, las cuales podéis ver en el vídeo de los Caballeros Radiantes, sabemos que fueron la única orden que el día de la traición no abandonaron sus juramentos y pasaron a actuar en la clandestinidad. Desde aquel día, su objetivo ha sido acabar con todo aquel que fuera un potencial radiante, ya que Neil creía que esto evitaría que volvieran las desolaciones. Aparte de esto, sus objetivos son los de sus ideales de Caballero Radiante, es decir, promover la ley y la justicia allá donde van. Es por eso que cuando llegó la verdadera desolación, decidieron ponerse del bando de los cantores, ya que lo consideraban lo más justo, pues ellos son los verdaderos nativos de Roshar. Que sepamos, el único que no tomó esta decisión fue Seth, quien decidió seguir a Dalinar. En cuanto a sus miembros, los 2 más conocidos son su líder, Neil, quien no solo es su heraldo, sino también un radiante de quinto ideal, y el propio Seth, aunque realmente no creo que a este último se le deba considerar miembro de la organización. Es decir, sí que es un miembro de la Orden de Caballeros Radiantes Rompedores del Cielo, pero no un miembro de la organización Rompedores del Cielo. No sé si me explico. Pero bueno, aparte de estos 2, conocemos también a todos los que vimos entrenando junto a Seth en Lago Puro. Y como curiosidad, sabemos que en el pasado también fue miembro, o al menos aprendiz, el Arandabar, el hermano de Shallan. La siguiente organización secreta de Roshar es el Diagrama. Este es posiblemente el grupo del que conocemos más miembros, pero antes de hablar de sus objetivos, primero tenemos que hablar un poco de su líder, Taravangian. En el pasado, él era muy amigo de su homólogo Aleci, el rey Gavilar, y este le habló de las visiones en las que recibía advertencias de la llegada de la tormenta eterna y la verdadera desolación. Taravangian
Preocupado por lo que le había contado Gavilar, decidió acudir a la vigilante nocturna y le pidió que le diera la compasión y la agudeza para salvar a su pueblo. Fue Cultivación, y no la vigilante nocturna, quien finalmente le entregó dichos dones, aunque con la maldición de que nunca los tendría al mismo tiempo. Cuanta más inteligencia tuviera un día, menos compasión, y viceversa, a más compasión, menos inteligencia. De normal, esta variación no es extremadamente grande. Hay días que es más listo y días que lo es menos, pero aquí llegamos a lo que nos concierne en el vídeo de hoy. Hubo un día que su nivel de inteligencia fue extremadamente elevado. Podríamos llegar a hablar incluso de niveles divinos de inteligencia, tanto que fue capaz de predecir todo lo que tendría que hacer en el futuro para poder salvar el mundo. Durante todas las horas que duró ese día, intentó dejar por escrito todo lo que estaba pensando, en papeles, en muebles, en las paredes, incluso en el suelo. Todo este texto que salió recibió el nombre del diagrama, el cual dio lugar a una organización con el mismo nombre, cuyo objetivo era seguir ese documento para poder salvar el mundo. Aún así, con el tiempo han ido surgiendo diversos fallos en ese texto, ya sea por la mala interpretación de este o por el azar que añaden los seres humanos, que suele ser difícil de predecir. Para paliar con esto, la organización ha estado recolectando los susurros de muerte, que son unas visiones que tiene la gente justo antes de morir si lo hace cerca del desecho Moelak, algunas de las cuales dicen cosas que ocurrirán en el futuro. El objetivo de la organización ha sido siempre salvar a la humanidad, aunque cada uno de sus miembros tuviera distintos puntos de vista de cómo hacerlo. Aún así, hacia el final de Juramentada, vimos que Taravangian, viéndose superado por Odium, abandonó la misión de salvar a la humanidad y se conformó solo con salvar su reino. Decidió ponerse de parte del propio Odium a cambio de que éste permitiera vivir a la gente de Kharbranth y no destruyera la ciudad-estado. Pero finalmente, en el ritmo de la guerra, sabiendo Taravangian que iba a llevar a cabo la traición contra la coalición de monarcas, decidió poner fin a la organización y disolver el diagrama. En cuanto a sus miembros, aparte del líder, tenemos a su círculo más cercano, que está formado por Adrotagia, una erudita y amiga de la infancia, Mral, su guardaespaldas, y Malata, una portadora del polvo. Y aparte también está Dukar, que es el que está a cargo de los tests que se le hacen a Taravangian cada día para comprobar si está capacitado para gobernar. Por otro lado, fuera del núcleo tenemos a Doba, una fervorosa que está en el grupo de recolección de los susurros de muerte, quien Taravangian dice que es la Heraldo Vatar, y a Joshor, que es quien está al cargo de este grupo y ha viajado hacia los picos Comecuernos siguiendo la pista de Moelak, ya que abandonó su última posición y sus susurros dejaron de llegar. Aparte de estos, también hubo un subgrupo dentro del diagrama, que estaba al mando de Graves, quien lideró el intento de asesinato contra Elhokar, que fue repelido por Kaladin al final de Palabras Radiantes. Que se sepa, excepto Moash, todos los miembros de este subgrupo ya están muertos. A partir de aquí, vamos con spoilers de todo el Cosmere. De las 7 organizaciones que he mencionado que estaba seguro, nos quedan 4, aunque de varias de estas sabemos muy poco. Empezamos con la que todos estabais esperando, la que cuando dices organización secreta se te viene a la mente, los Sangre Espectral. Como ya sabéis si vais al día del Cosmere, son una organización de origen escadriano, y su objetivo principal es la protección de ese planeta frente a potenciales amenazas externas. Tienen subgrupos en varios sitios, y el que nos interesa aquí, el de Roshar, sabemos que está intentando encontrar un método para extraer luz tormentosa del planeta, ya que de todas las fuentes de investidura esta se considera la más fácil de conseguir y en mayor cantidad. En cuanto a sus miembros, nos centraremos en la parte de Roshar, pero si queréis, más adelante, después del 5º libro del archivo, podría hacer un vídeo de toda la organización. Dicho esto, ya sabemos que su líder, el de la organización, es ni más ni menos que Kelsier, a quien en Roshar conocen como Thaidakar. Por debajo de él tenemos a Iyatil, quien actúa como la líder de la célula de Roshar, y por debajo de ella Mraize. También conocemos a Jin, aunque no sepamos qué cargo tiene dentro de la organización. Como miembros fallecidos, sabemos de Lindabar, el padre de Shallan, Luesh, mayordomo de la casa Dabar, y Capsal, el fervoroso del Camino de los Reyes. El único miembro que sepamos que ha abandonado la organización es Shallan. La siguiente que sabemos que actúa en Roshar son los Airi, ese grupo de ancianos elantrinos saltamundos. Pese a que les hemos visto, tampoco sabemos demasiado de cuáles son sus objetivos, ya que solo hemos visto pocos miembros en Roshar.
Rino, el farero de Shadesmar que conoció Kaladin en Juramentada, y un grupo de mercaderes que vimos en Integridad Duradera, en el ritmo de la guerra, que habían vendido tecnología de investidura a los Spreng. La siguiente organización son los Insomnes, conocidos también como Disianaimianos. Sabemos muy poco tanto de ellos como de sus orígenes, de los cuales solo sabemos que no son del planeta Roshar, pero lo que sí que descubrimos en el libro de Esquirla del Amanecer es que, al menos en Roshar, tienen el objetivo de proteger la propia Esquirla del Amanecer que había en Aimia, y, ahora que la ha tomado Rysn, el de protegerla a ella. De Insomnes que hayamos conocido que estén en Roshar tenemos a Arklo, que lo vimos en Danzante del Filo, a Yelamazzin, el primero y más antiguo de Roshar, al Aljahuizador, el tercero, Nikli, el 24º y más joven de Roshar, que es el que acompañaba a Rysn en el libro de Esquirla del Amanecer, y Ciardil, el cual se nombra en ese mismo relato pero desconocemos su antigüedad. Y finalmente, tenemos la 17ª Esquirla. Esta es un poco diferente a las otras, porque no parece tener una base de operaciones en Roshar ni unos objetivos concretos en el planeta. Por ahora, solo sabemos que han mandado gente aquí en busca de Hoyt y que de forma general sus objetivos son la no intervención, es decir, evitar que la gente de fuera de un planeta intervenga en los hechos que ocurren en este. Y es por eso que persiguen a Hoyt, que como ya hemos visto, ha tomado parte en varios acontecimientos en distintos libros del Cosmere. En cuanto a sus miembros, los que conocemos en Roshar los vimos en el interludio del Lago Puro, y los tres son de otros sistemas planetarios. Del planeta Taldin, donde ocurre Arena Blanca, tenemos a Baon, del planeta Sel, donde ocurre Elantris, tenemos a Galladon, y del planeta Scadrial, donde ocurre Nacidos de la Bruma, tenemos a Demux. Aparte de esos tres miembros, también estaba Yatil, que abandonó la organización en el pasado para unirse a los Sangre Espectral. Y por último, tenemos a Frost, que por sus cartas con Hoyt sabemos que está relacionado de alguna forma con esta organización. La teoría más comúnmente aceptada es que se trata de su líder y creador, pero por el momento no está confirmado. Y llegados aquí, ahora que hemos visto las 7 que dije que estaba bastante seguro, nos faltarían 2. Yo creo que una debería ser la organización para la que trabajaba Gere, el feruquimista que conocimos en el ritmo de la guerra y que murió a manos de Mraiz. Y aquí tengo 2 teorías. La primera es el grupo, ya que como sabéis, pese a que en el Metal Perdido fueran derrotados, esto ocurre antes, por lo que aquí siguen en activo. Y la segunda es que trabaje para Seist y que lo haya enviado a explorar el Cosmere. En cuanto al otro hueco, creo que Brandon podría referirse a los chamanes de piedra, que pese a que en Shinobar no sean del todo una organización secreta, para el resto de Roshar sí que contarían como tal. Yo creo que en el siguiente libro vamos a saber más sobre ellos. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad y viaje antes que destino.